Como sabéis, se ha incorporado Nuria como co-líder del Foro Financiero junto a Montserrat Artigas, Araceli Vázquez, María Pedruelo, que sabéis que está destinada en Ginebra, pero sigue estando y nos acompaña. De hecho, creo que la acabo de ver por aquí. María, hola María. Y últimamente Nuria Martín, que como hemos dicho, se ha incorporado y además hace también en eso de unión con el Nodo de Barcelona. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un tema que desde que se unió con nosotros Nuria, dijo que le fascinaba y generosamente pues dijo que podía preparar un evento y una charla para contarnos pues todos los estudios que ella ha ido haciendo y que os aseguro que son súper apasionantes, ¿no? Entonces lo titulamos el evento de hoy, más allá de los números, el impacto que tienen los sesgos en las decisiones financieras, porque pensamos que es todo métricas, números, pero no, ya nos va a contar Nuria que también hay sesgos. Bueno, ¿qué contar de Nuria? Podríamos contar muchas cosas, sobre todo que es una estupenda compañera de viaje, que tiene más de experiencia, más de 20 años de experiencia en distintas multinacionales, del grupo Roca, Alcoma, Bosch, y lleva más de 8 años en el grupo Volkswagen. Actualmente es la Volkswagen Group en distribución y actualmente es la manager del equipo de desarrollo de nuevos modelos de negocio dentro del departamento de operaciones. Decir de Nuria, además, que aparte de sus estudios universitarios, ha hecho distintos máster, entre ellos, pues, máster en Instituto de Empresa, Business School, en el SADE, Proyecto Promocional, que algunos de nosotros conocemos perfectamente, Georgetown University, y luego también ha hecho un máster en Dirección de Marketing. Pero si tuviéramos que destacar algo de Nuria, yo creo que tendríamos que definirlo como que es una mujer muy apasionada en todo lo que hace, pero especialmente en la ciencia del comportamiento y los sesgos cognitivos. Nuria tiene una habilidad excelente, extraordinaria, en juntar por un lado lo que es, en conectar lo que es la innovación y por otro lado lo que es el análisis para mejorar la toma de decisiones en entornos muy complejos. Pero bueno, mejor que siga hablando yo, que mejor que nos lo cuente la propia Nuria. Así que, Nuria, adelante, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio se decide si salvamos millones o los perdemos. Y hoy vamos a explorar justamente ese espacio, porque hoy no vamos a hablar de números, ratios o gráficos, sino vamos a hablar de algo bastante más sutil. Y es cómo los sesgos cognitivos influyen en nuestras decisiones financieras, bueno, y en nuestras decisiones de cada día. Porque aunque pensamos que somos racionales, más del 90% de las decisiones que tomamos son automáticas. Y las decisiones que se toman además bajo presión, cansados o con exceso de confianza, pues bueno, pueden tener resultados inesperados, ¿no? Y afectar a decisiones tanto personales como operaciones corporativas de miles de millones. Así que aquí hoy yo lo que quería mostraros son tres puntos principales, ¿no? ¿Qué son los sesgos y por qué nuestro cerebro prefiere sobrevivir antes que acertar? Os contaré una historia ficticia y luego también lo veremos en casos reales, para que veáis un poco cómo realmente nos acompañan en nuestro día a día. Y bueno, y terminaré con una serie de herramientas para ayudarnos un poco a sobrevivir o a gestionar estos sesgos. Porque, bueno, no es suficiente saber de finanzas, sino que es importante saber cuándo parar, cuándo cuestionar y cuándo hay que crear un espacio para tomar una mejor decisión. Así que, bueno, quiero daros las gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio compartir lo que sé de la ciencia del comportamiento porque es algo que me apasiona. Como ha dicho Rosa, mi nombre es Nuria Martín, soy co-líder del Foro Financiero hace unos meses y una apasionada de la comunicación y las relaciones humanas. Así que,
Bueno, pues empezamos. Os voy a poner en situación, ¿vale? En una oportunidad irrepetible, ¿vale? Todo parecía racional y nuestra protagonista se va a llamar Laura, que es nuestra directora financiera, una mujer experimentada, y tenían una oportunidad delante. Ella lo creyó y todos lo creyeron, ¿no? Y era ya viernes por la tarde y ya el comité llevaba pues toda la semana con reuniones intensas, había un montón de meses de trabajo previo y Laura había volado esa misma mañana desde Lisboa. Estaban cansados, tenían hambre y con la sensación de tener delante la oportunidad de sus vidas. Había una startup que habían encontrado de inteligencia artificial que tenía, bueno, clientes prometedores, un CEO brillante que acababa de volver de Silicon Valley. Hicieron una demo, fue perfecta, el discurso del CEO impecable y Laura sintió que es que no se podía dejar pasar aquella oportunidad. Y el resto de los socios estaban de acuerdo. Así que cogieron y firmaron la carta de intenciones pues, ese mismo día. ¿Y si os dijera que esta historia no acabó bien? Porque la empresa adquirida pues, no tenía la liquidez que se esperaba, la tecnología estaba sobrevalorada y finalmente la compañía de Laura pues, tuvo que absorber todas las pérdidas unos meses después. Y lo que me gustaría hoy es que entendiéramos por qué pueden ocurrir estas cosas, porque incluso en decisiones financieras supuestamente racionales, nuestro cerebro interviene más de lo que creemos. Entonces, la charla la hemos titulado Más allá de los números, el impacto de los sesgos en las decisiones financieras, y es mostrar no solo cómo tomamos decisiones, sino por qué a veces nos equivocamos incluso sabiendo de finanzas, de estrategia de riesgo. ¿Vale? Y me gustaría acercaros al funcionamiento de nuestro cerebro en la toma de decisiones en general, en nuestra vida, con, bueno, con nuestra protagonista, que ya la conocemos, que se llama Laura, que es una mujer como cualquiera de nosotros, que se encuentra decisiones diarias en su casa, profesionales o ya a alto nivel y la vamos a acompañar en un pequeño viaje viendo cómo interpreta cada situación y cómo reacciona y sobre todo qué mecanismos mentales entran en juego en cada momento. Así que a través de ella veremos cómo la ciencia del comportamiento también nos ayuda a entender qué hay por debajo del radar en nuestras decisiones y cómo reconocerlo puede ayudarnos a, pues eso, a tomar mejores decisiones, comunicarnos y relacionarnos mejor. Así que, bueno, voy a introduciros un poco la ciencia del comportamiento, porque no sé si todo el mundo está familiarizado. Quizás es más conocido la economía del comportamiento o el behavioral economics, ¿no? Que se utiliza más en bolsa. La ciencia del comportamiento sería como el paraguas que recoge pues, todas estas disciplinas, incluida la psicología, la economía y la neurociencia. Y lo que hace es trabaja en entender cómo decidimos ante las situaciones. Porque descubre que, aunque las decisiones son predecibles, no siempre son racionales. Y esto sucede porque hay atajos mentales y sesgos que utilizamos sin darnos cuenta. Igual esto suena muy complejo. Veréis que lo voy a ir desarrollando y lo podremos comprender. Porque tomamos decisiones reales que no tienen por qué ser las ideales, porque están afectadas por el entorno, por las emociones, por nuestra situación personal. Y es que todos pensamos y todos decidimos. Entonces, hay varias teorías que estudian cómo funciona el pensamiento y yo os quiero mostrar la de Daniel Kahneman y Tversky, que escribieron el libro que os muestro, que es Pensar rápido, pensar despacio. Y ellos dicen que tenemos dos sistemas de pensamiento. Mucho marketing no le pusieron, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es el rápido, es el intuitivo, es como el piloto automático de la mente y pues tomamos decisiones sin esfuerzo en las situaciones cotidianas, no requieren mucho análisis. Por ejemplo, si nos tiran una pelota, levantamos las manos, no tenemos que pensar voy a levantar las manos. O si nos dicen 2 más 2,
sabemos rápidamente responder. El sistema 2 es el pensamiento, el lento, el analítico, el que se activa cuando tenemos que pararnos y pensar, cuando pues, queremos comprarnos una vivienda y estamos analizando las hipotecas, cuando tenemos que resolver un problema matemático. Así que, claro, el sistema 1 es muy rápido, nos ahorra tiempo y energía y tomamos decisiones sin tener que analizar cada detalle y nos permite las decisiones automáticas. Lo que pasa es que al ser tan automático nos lleva a cometer errores porque no siempre reflexionamos suficiente sobre la situación y porque no siempre tenemos todos los datos. El sistema 2 es más preciso, más racional, reflexionamos mejor, pero es más lento, consume más energía, cansa. Pensar cansa. Bueno, un poco para los que no hayáis leído este libro, Kahneman y Tversky aquí recopilan 10 años de análisis, investigaciones de cómo funciona el cerebro y cómo los errores sistemáticos aparecen con el sistema 1. Estos errores son los sesgos cognitivos. Y aquí la clave sería saber cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro. Ser conscientes y aplicarlo de esta manera. Porque hay que saber que a nuestro cerebro le importa más sobrevivir que acertar. Porque evolucionó para sobrevivir, no para tener razón. Y por eso pensamos lo que pensamos y a veces nos equivocamos, porque estamos todos condicionados pues, por nuestra cultura, por nuestro contexto, por temas biográficos. Entonces, el cerebro hace muchas cosas de manera automática, nos atamos los zapatos, nos vestimos, conducimos, es nuestro modo supervivencia. ¿Y cómo hace esto el cerebro? Pues lo hace a través de atajos o heurísticas, que son las que nos ayudan a tomar decisiones. Actualmente, bueno, hay unos estudios de la Harvard Business School que dice que tenemos entre 33 y 35.000 decisiones diarias. Claro, de estas decisiones, solo el 90-95% son inconscientes y el 5% son las conscientes, son las del sistema 2. Así que, aunque nos creamos muy racionales, estamos prácticamente siempre en piloto automático. Claro, este piloto automático, con estos atajos, nos ayuda, pero podemos cometer errores y lo que trataré de explicaros hoy es cómo identificarlos y cómo hacerlos visibles. Actualmente hay más de 200 sesgos identificados, no vamos a hablar de los 200, no creo que sea necesario conocerlos, pero sí saber cómo funcionan. Quería compartiros un dato un poco porque creo que es muy evidencia, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro. Y hay unos estudios es muy difícil de pronunciar, el psicólogo Mihaly, complicado, que nos habla de la velocidad del procesamiento del cerebro. Dice que el cerebro puede procesar 60 bits por segundo de forma consciente. Sin embargo, inconscientemente maneja hasta 11 millones de bits. Aquí yo creo que ya podemos entender por qué la mayoría de nuestras decisiones son automáticas. Y luego por otro tendríamos la parte de la memoria y el almacenamiento. Y el cerebro también puede almacenar unos 2,5 petabytes, que son 3 millones de horas de vídeo. Sin embargo, la memoria a corto plazo solo retiene entre 4 y 7 elementos. Bueno, creo que en este punto ya podemos avanzar y vamos a seguir con Laura. ¿Vale? Entonces, tenemos una oportunidad irrepetible, pero ¿qué ocurre cuando entra en juego la presión, el dinero, la reputación y el comité espera una respuesta? Entonces, Laura, nuestra directora financiera, llevaba meses buscando esta oportunidad de crecer y apareció la opción perfecta, esta startup de inteligencia artificial, con una presentación impresionante, buenos clientes, un CEO espectacular que transmite carisma, visión, seguridad y todo pues, parecía racional.
Y era viernes por la tarde, llevaban toda la semana reunidos y ella, bueno, venía de Lisboa y estaban cansados, con hambre y con la sensación de tener la gran oportunidad de sus vidas delante. Y todos estaban de acuerdo y firmaron la carta de intenciones y cerraron la operación. Y, y bueno, como os he comentado, pues no acabó bien, porque la fatiga, el hambre, el estrés, la falta de sueño, todo esto activa el sistema 1 y esto nos hace tomar decisiones más impulsivas y menos analíticas, aunque creamos lo contrario, porque pensar cansa. Y cuando el cerebro se agota, pues lo que hace es buscarte el camino más fácil y lo que hace es mantenerte el statu quo o seguir la intuición. Así que, bueno, os podéis imaginar, ¿no?, cómo puede influir esto en los comités o en las decisiones de inversiones que terminan tarde. Porque incluso las decisiones financieras que supuestamente son racionales, el cerebro interviene más de lo que creemos. Y ahora os voy a empezar a presentar algunos sesgos para que podamos identificarlos, que son los más habituales en este sector. Por ejemplo, la fatiga por decisión. Este a mí me parece fantástico, porque nos pasa a todos continuamente y, bueno, creo que hace falta ponerle mucha luz. Y ocurre cuando has tomado muchas decisiones seguidas, durante todo el día, pues la capacidad de decidir óptima va disminuyendo. Es decir, cuanto más decisiones tomamos, decidimos peor. Hay un estudio que me pareció muy interesante, un estudio de jueces de libertad condicional que se hizo en 2011, que mostraba que las decisiones favorables disminuían a medida que avanzaba el día y aumentaban justo después de las pausas de comer. Y claro, porque el cerebro, cuando se cansa, busca ahorrar energía. Entonces, lo que hacían era mantenerse en decisiones más conservadoras. Bueno, es interesante, ¿no? Porque ellos ni ellos mismos eran conscientes de lo que les estaba pasando. Y es que la fatiga cognitiva afecta a la calidad de las decisiones. Pero no, vamos a hablar de nuestra vida diaria. ¿Qué nos pasa cuando llevamos todo el día trabajando y no tenemos nada en el frigorífico y tenemos que comprar la cena y vamos al súper? Y entonces hay 10 tipos de pasta, 15 tipos de salsa, 20 opciones de bebida y compro postre, no compro postre, lo compro saludable. Y después de todo el día decidiendo, pues la energía mental está agotada. Y entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces decidimos rápido y mal. Y compramos algo que no nos gusta o que no es saludable, o evitamos decidir y compramos lo mismo de siempre, o nos frustramos y nos vamos sin comprar. Porque el decidir descansa. El decidir cansa y cuanto más decisiones tomamos, menos racionales y más impulsivos somos. Imaginaros por la mañana si tuviéramos que decidir la ropa, ¿qué? ¿Camiseta o camisa? ¿Formal o informal? Bueno, ya sabéis, ¿no?, que Steve Jobs utilizaba siempre un suéter negro. Ya, ahora ya, si no lo sabías, este era el motivo. Era una manera de ahorrarse una decisión y gastar energía. Y seguimos con Laura, la operación que nadie se atrevió a parar. Después de meses trabajando, pues una startup que tenía una marca fuerte, un CEO carismático, acababa de salir en la revista Forbes. Sin embargo, pues los analistas vieron en la due diligence que había inconsistencias y que la valoración estaba inflada, pero nadie se atrevió a frenarlo porque ya habían invertido demasiado, porque ya no se podían echar atrás, llevaban mucho dinero invertido, muchos viajes, mucho tiempo. El mercado podría pensar que era una señal de debilidad y cerraron la operación. Y ese día no fallaron las hojas de cálculo, falló el cerebro, porque hay sesgos como el coste hundido, el efecto halo o la presión social que, que dominaron las decisiones. Y bueno, ya lo hemos visto un par de veces, el efecto halo con nuestro CEO supermediático, y es un sesgo por el cual se atribuye una característica positiva
en la percepción de la persona. Es decir, nosotros pensamos que una persona, podemos llegar a pensar que una persona que es conocida, que es famosa por un tema, nos hable de otro que no es conocedora, pero solo por el hecho de ser famosa ya la vamos a creer. A ver si me sigo explicando. Un líder carismático puede hacernos pensar que ese carisma tiene una empresa bien gestionada y que va a dar buenos resultados únicamente porque es buen comunicador. O ver un producto que tiene un buen diseño y por este buen diseño ya le atribuimos que tiene una buena calidad. Otro sesgo muy importante y que afecta bastante a las compañías es la falacia del coste hundido, que consiste en seguir invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo en algo porque ya lo hemos hecho antes, aunque no tenga sentido ya seguirlo haciendo. Porque en realidad lo invertido ya no se recupera, esto ya lo sabemos, ¿no? Lo racional es decidir pensando en el futuro y no en el pasado. ¿Y cuándo nos pasa en nuestra vida diaria? Pues cuando vamos al cine, por ejemplo, y entramos y no nos gusta el argumento, los actores no están haciendo bien, nos estamos aburriendo, pero es que hemos pagado la entrada. Entonces nos quedamos hasta el final cuando, pues bueno, oye, ya eso ya no lo vamos a recuperar, vayamos a dar un paseo, ¿no? Y a disfrutar de la tarde. O cuando estamos leyendo un libro, llevamos 150 páginas y no nos gusta. Pero claro, es que ya me he leído 150 páginas. Bueno, pues aquí Laura no es una heroína ni una víctima, es una profesional competente, formada y responsable, pero es que los sesgos no distinguen de inteligencia, de experiencia o de cargo. Y, la verdad es que los analistas pues, pidieron tiempo para revisar el escenario, pero el CEO de la empresa insistía, pues es que necesitamos una respuesta hoy y había presión y el tono ya estaba cambiando. Y ya no se trata de analizar, sino de actuar antes que los demás. Y cuando la presión sube, ¿qué pasa? Pues que el cerebro activa el sistema 1 y busca certezas, atajos, intuiciones y se aferra a emociones. Entonces, pensemos cómo evaluamos los riesgos, como si lo hacemos igual cuando estamos frescos o cuando no lo estamos. Nosotros consideramos más probable situaciones que suceden si las tenemos cerca. Es decir, si acabamos de leer en el periódico que ha habido un ciberataque en un banco, podemos sobreestimar la probabilidad de que eso ocurra, aunque estadísticamente es muy baja la probabilidad. Y esto explica también por qué los mercados reaccionan de forma tan volátil a las noticias recientes. Y además los sesgos, pues bueno, no solo son individuales, también son colectivos, el pensamiento grupal. Y a veces pues no nos atrevemos a discrepar, ¿no? Porque pues, no vamos a ser el aguafiestas. Así que pues vamos a ver algún sesgo más, como el exceso de confianza, un sesgo que es muy peligroso porque ocurre cuando sobreestimamos nuestras propias capacidades. Es que estoy seguro que tengo razón, aunque la evidencia no lo respalde. Y en la vida diaria nos puede ocurrir cuando pues está lloviendo y conducimos y dices, porque yo controlo el coche. Bueno, sí, pero no controlas todo más. Otro sesgo también muy relevante es la ilusión de control, que también nos lleva a creer que tenemos más influencia sobre los resultados de lo que realmente tenemos y sobre todo porque muchas veces interviene el azar. O, seguro que conocéis a alguien que siempre compra unos números de lotería porque piensa que tienen más probabilidades. O cómo se lanzan unos dados, ¿no? Porque les puedes dar de cierta manera cuando en realidad el azar bueno, no, está fuera de control. El sesgo de confirmación lo podríamos llamar la madre de todos los sesgos y lo que busca es interpretar, recordar información que confirma nuestras creencias. Solo veo lo que quiero ver.
Y claro, en cuanto leamos siempre los mismos periódicos con nuestra opinión política, siempre nos ratificamos en nuestra opinión. O cuando, bueno, con las cookies en Internet nos van presentando, o en Instagram, si buscamos sobre un tema, solo aquello. Entonces, si nosotros no nos ocupamos conscientemente de buscar información que contradiga nuestra opinión, estaremos cayendo en el sesgo de confirmación. Y, y es realmente muy fácil caer en este sesgo. Y es uno de los sesgos más conocidos. Yo pienso que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de él, pero no estamos libres de sufrirlo. La falacia de la planificación. ¿Quién no ha empezado un proyecto pensando que lo iban a hacer en 3 meses y se ha alargado in eternum? Y es que con este sesgo subestimamos el tiempo y el coste y los riesgos que puedan ser necesarios para completar una tarea, incluso personas que tienen experiencia. Pues pensar que vamos a llegar a cenar porque hemos quedado en 20 minutos sin considerar que puede haber un atasco o un accidente, o hago la maleta en 10 minutos, cuando en realidad tardas 30. El sesgo de retrospectiva. Este es muy bueno, ¿no? Porque aquí pensamos, después de que algo ocurre, claro, que ya sabíamos que iba a suceder, ¿no? Esto yo supe siempre que iba a pasar. Cuando una pareja rompe, es que se veía venir. En realidad no se veía. Pero bueno, acomodamos nuestros pensamientos, reconstruimos nuestra memoria, ajustamos los recuerdos y entonces los hacemos que encajen. Y bueno, os he contado una historia ficticia, pero es que hay tantos casos reales y me ha costado decidir cuál poneros, pero mira, os quiero presentar el caso de WeWork, probablemente os sea familiar, ¿vale? WeWork es una empresa que se fundó en 2010 por Adam Neumann y Miguel McKelvey y ofrecían espacios de coworking flexible. Y se presentó como una empresa tecnológica, pero el modelo realmente era inmobiliario y alcanzó una valoración de 47.000 millones de dólares gracias a inversiones de SoftBank y otros fondos, ¿no? Y bueno, tuvieron un crecimiento descontrolado, sin evaluar la rentabilidad de cada ubicación, tenían costes altos y baja rentabilidad. Luego diversificaron y tenían un liderazgo cuestionable, Adam Neumann, que era un hombre bastante excéntrico y había conflictos de intereses y mala gestión, y encima llegó la pandemia. Y cayó la demanda de oficinas y el auge del trabajo, así que en 2023 se declararon en bancarrota. Así que, bueno, el carisma del CEO, su lenguaje emocional y aspiracional, pues crearon un sesgo de confirmación colectivo, porque los que dudaban les decían que no tenían visión. Y el resultado fue que su valoración cayó por debajo de los 8.000 millones de dólares. ¿Y qué sesgos tenemos aquí? Pues bueno, los voy a enumerar solo, pero exceso de confianza, sesgo de confirmación, efecto halo, ilusión de control, sesgo de optimismo, falacia del coste hundido y pensamiento grupal. Y vamos a por otro. Este es muy, muy conocido, pero me parece tan representativo, es la burbuja financiera del 2008 y que todo empezó con el sueño americano, ¿no? Todo el mundo podía tener una casa pues con intereses bajos, créditos fáciles y claro, los bancos daban hipotecas incluso a personas que no las podían pagar, a las famosas subprime. Y esas hipotecas pues las empaquetaron en productos complejos, los CDOs, y las vendieron por todo el mundo. Y además las agencias les daban notas de AAA. Así que cuando empezaron los impagos, el castillo se derrumbó con la caída de Lehman Brothers, pues desapareció la confianza y el mundo entero entró en recesión. ¿Qué tuvimos aquí? Pues tuvimos exceso de confianza, sesgo de confirmación, sesgo de autoridad, sesgo de disponibilidad, anclaje, efecto de rebaño, aversión a las pérdidas. Pero, ¿y el de retrospectiva? Aquí nadie dijo se veía venir, estoy segura que muchos lo pensasteis. Y luego, pues,
Credit Suisse, conocemos Credit Suisse, ¿no? Pues era un banco suizo que se convirtió en uno de los más importantes, con más de 160 años de historia y una reputación global, ¿no? De entidad sólida y prestigiosa, y se dedicaban a la banca de inversión y a gestión de patrimonio, servicios financieros, y bueno, fue sinónimo de un banco de prestigio. Pero hubo unos escándalos en 2020, 2022, hubo pérdidas con las inversiones fallidas, escándalos de espionaje corporativo, blanqueo de capitales, evasión fiscal. Y luego hubo una crisis de confianza también, hubo salidas masivas de depósitos y una caída abrupta de la cotización. Y en 2023 se desplomó y hubo que rescatarlo. UBS lo adquirió por 3.200 millones de dólares y asumió todos los activos, el personal. Y fue la mayor operación bancaria después de la crisis del 2008. Porque, como os digo, aquí a veces un castillo no se cae por un golpe, sino por la suma de grietas que nadie quiso ver. Y aquí había grietas culturales, estratégicas y cognitivas. Y encontramos pues, exceso de confianza, confirmación, efecto halo, autoridad, sesgo de grupo. Y venga, este fue sugerido por Monse, este es muy, muy reciente, así que lo he intentado preparar. Ya conocemos, ¿no?, la OPA del BBVA Sabadell, que empezó en mayo del 2024, y BBVA lanzó una OPA hostil para comprar el Banco Sabadell después de intentar fusiones amistosas e intentaban controlar el 50% del capital o un mínimo del 30% para plantear una segunda OPA, y después de 17 meses pues la OPA fracasó. Y aquí pues faltó tener en cuenta muchas cosas, pero además todo el contexto político y regulatorio, porque el Gobierno y la Generalitat se opusieron a esta operación. De hecho, la Comisión Europea pues, mantiene abierto expedientes sobre las normativas de OPAs en España. Y aquí se cierra la mayor OPA hostil en décadas que hemos tenido en este país y que va a tener implicaciones futuras en las fusiones y regulaciones en el sector. ¿Y qué sesgos he encontrado? Pues exceso de confianza, sesgo de confirmación, falacia de la aplicación, de la planificación, sesgo de anclaje, de status quo y efecto manada. Y bueno, hasta aquí los casos. Solo deciros que los sesgos no desaparecen con la experiencia, sino que se van transformando con el contexto y que no son errores de personas incompetentes, son atajos mentales que todos usamos, precisamente cuando probablemente necesitamos más claridad, porque no somos racionales todo el tiempo y muchas de nuestras decisiones y acciones son automáticas. También es verdad que no es lo mismo poner el piloto automático en un día tranquilo que en una tempestad. Así que nosotros que medimos lo tangible, las cifras, los ratios, los riesgos, las proyecciones, en las decisiones marca la diferencia en qué momento nos encontramos, en qué momento está nuestra mente. Porque la razón y la emoción se entrelazan y es más allá de los números donde realmente nos jugamos la verdadera inteligencia, ¿no? La calidad de las decisiones depende del tiempo y de la energía que le dediquemos. Y aquí os voy a mostrar una serie de herramientas, porque tienen solución, no mágicas, pero nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones cuando tengamos estamos en situaciones donde lo requiera. Y es importante tener un protocolo, un checklist estructurado de los pasos que tenemos que seguir, el tener un abogado del diablo, hacer pausas conscientes antes de decisiones, espacios fríos, sin pantallas, sin relojes, equipos diversos, por supuesto, y asignar roles críticos, gente que cuestione todas las decisiones, y una doble validación, no decidir y aprobar en la misma reunión, ¿vale? Porque no hay decisiones sin mente, la mente nunca decide en condiciones perfectas.
Y bueno, hasta aquí mi presentación. Pues yo creo que Nuria se merece un aplauso, ¿no? Muy bien. Gracias. Sí, ahora si queréis, muy bien. No sé cómo se hacen esas manitas. Que tenemos un tiempo ahora para preguntas, o sea que si estáis interesados y Nuria, para que Nuria os aclare alguna cuestión, pues adelante, por favor. Si queréis vais levantando la mano o activando el micro y podéis ir haciendo las preguntas que queréis a Nuria. Yo, mientras se anima a alguno de nuestros asistentes, me he quedado con la duda de saber si con estas herramientas y siendo consciente de cuando nuestro cerebro se va por el sistema 1 y demás, ¿podemos eliminar totalmente los sesgos de nuestras decisiones o no es posible? Casi decir eso es estar sesgado, ¿no? No, no, los sesgos, la persona que diga que no tiene sesgos ya es tiene el mayor sesgo de todos, ¿no? Los sesgos son partes de funcionamiento del cerebro humano. Los sesgos son parte de los atajos y nos ayudan a decidir. Lo que sí que podemos hacer es reducir el impacto, por supuesto, ¿no? Y bueno, hemos visto las herramientas y hacer pausas y hacernos preguntas porque hemos aprendido, muchas cosas las hemos aprendido de nuestros padres o de que otro nos lo ha enseñado. Hay un montón eh, de parábolas y de cómo realmente hacemos las cosas de la misma manera porque siempre las vimos hacer así, pero si nos repreguntamos acabaríamos tomando probablemente decisiones distintas o al menos sabríamos el porqué de cómo hacemos las cosas. Así que no, no, no. Lo que podemos hacer es reducir el impacto, pero no eliminarlos. Nuria, yo tengo también otra pregunta. ¿Cuál es el sesgo más peligroso que puede haber en finanzas? Bueno, son todos peligrosos, pero en finanzas pienso que el exceso de confianza es muy importante porque podemos asumir riesgos sin medirlos suficientemente bien, como pasó en la burbuja de 2008. Y bueno, sí, se puede, en el exceso de confianza nos puede llevar a tomar decisiones de yo ya conozco lo que está pasando, tengo mucha experiencia y nosotros tenemos la experiencia en el pasado, pero el futuro no lo conocemos. Entonces sí, podría ser el exceso de confianza. Pero bueno, aquí al final también la aversión a la pérdida también juega un papel importante. Pero sí, sí, yo me quedaría con el exceso de confianza. Tenemos Gracias. un par de preguntas. Perdonad, no sé en qué orden van, si no os ha importado, y paso primero a Rosa Rojas, que la tengo aquí en la lista, la primera, y después Sara, ¿vale? Vale. Nuria, primero que nada, muchas gracias, de verdad, bastante interesante. Y también ver que no solamente esto se aplica a temas financieros, sino que aplica para todas las áreas y a nivel personal. Y mi pregunta, en este caso del ejemplo de Laura, ¿qué hubiera sido lo correcto? Porque claramente eso luego tuvo problemas, esa decisión rápida, con presión, con cansancio, con hambre, etcétera. ¿Cuál hubiera sido el camino correcto que debió tomar Laura? Bueno, el camino de Laura y el camino de todos. Claro. Allí en la historia todos se apoyaron, hicieron mucho pensamiento grupal y estaban como eclipsados con el CEO. Ellos vieron el CEO magnífico, con una visión, un aura, y aquí el efecto halo hizo un papel muy importante y dije, no, pues si este señor viene de Silicon Valley y es que nosotros queremos una startup de inteligencia artificial, es que cuadra perfectamente. Cuando había alguna señal, porque los analistas les estaban diciendo, oye, cuidado, pararos, pero aquí a veces decidimos con el estómago, con la intuición y no con la razón. Allí habría que haber separado y decir, oye, aquí hay una inconsistencia en la due diligence, espérate, vamos a ver de dónde sale. Y este señor lo hace muy bien, comunica muy bien, pero ¿qué más ha hecho en su vida? ¿De cuántas empresas exitosas ha salido?
habría que haberse hecho preguntas antes de tomar una decisión. Esa decisión fue una decisión, es una historia que me he inventado, ¿no? Pero impulsiva, una decisión tomada con el estómago, con los intestinos y no con la razón. Faltó pasarle un filtro de mucho razonamiento. Vale, vale, gracias. Sara Jiménez. Sí, pues mira, yo relacionado es con el tema de la intuición, ¿no? Porque la intuición me ha parecido que la ligabas al sistema 1, ¿no? Pero en el fondo la intuición no te viene del estómago necesariamente, sino que indirectamente temas que han sido racionales los tienes en tu historia y en tu background y demás. Y pueden ser buenas decisiones basadas en intuición. Entonces, ¿cómo diferenciar del sesgo, la intuición, un poco qué clic hay que poner para ver dónde estás en ese punto de intuición, si es así, si es más un sesgo? Bueno, un Claro, poco es que que, tienen es más este punto. claro, yo os he hablado solo de sesgos, pero en realidad de ese 95% de las decisiones que tomamos con sistema 1, la mayoría no son sesgos, la mayoría son heurísticas, son atajos mentales y son ciertos. Entonces, claro, puede haber sesgos, por supuesto. Por eso mi intención era enseñaros que existían y que sonaran para poder pasar el filtro, pero en realidad la intuición puede venir viene bien proyectada, puede tener una base, porque todos nos abrochamos bien los zapatos por la mañana. La mente es como un GPS, ¿no? Entonces yo pongo el GPS al trabajo y me lleva, y me lleva bien, ¿vale? Esto sería una heurística, un atajo. Pero si un día me encuentro obras o me encuentro una carretera cortada, pues ahí tenemos un sesgo. Pero no es lo normal es que lo hagamos bien porque lo hacemos bien cada día, ¿no? Cada día, pues eso, nos levantamos de la cama, nos vestimos, nos peinamos y eso es piloto automático, es este sistema 1. Ahí el riesgo que decías de confianza, que en el fondo es muy ligado a la intuición, ¿no? Porque dices, y es el más crítico en estos temas, ¿no? Como comentabas, lo veo aún difícil ver, ¿dónde está ese punto donde es exceso de confianza o no? ¿Sabes? Bueno, Pero sí, claro, sí. ahí viene todo el análisis que hay que hacer detrás Ujú. y que las decisiones, la mayoría de las veces tomamos buenas decisiones, pero bueno, cuando no salen bien, podemos encontrar los motivos, ¿no? Y eso puede servirnos de experiencia para el futuro. Gracias, María. No sé si has leído, Nuria, uno que pone Arturo, que me ha encantado. Estos sesgos explican mucho de lo que pasa en la sociedad. No va solo de finanzas. No, en absoluto, en absoluto. De hecho, yo me he centrado en finanzas porque estamos en nuestro foro, pero sí que es verdad que hace un año ahora, para un grupo de mujeres preparé una charla y era mucho más generalista sobre sesgos también. No, esto es nuestra vida, es que es nuestra vida, exactamente. Ángeles Moreno tiene una pregunta. Gracias. Adelante. Nuria, un placer. Me encanta el tema de los sesgos. La verdad que es impresionante. Lo estabas contando y digo, es verdad. Yo estaba repasando mis últimas decisiones. Digo, ay, Dios, es verdad. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo crees que se podría trabajar en la cultura, en una organización, el tener esa conciencia, ¿no? de los sesgos ante la planificación de estrategias, ante, yo qué sé, incluso los procesos de selección, ¿no? ¿Cómo pues, se puede trabajar en una cultura organizativa? Bueno, asumir esa conciencia que hay sesgos. Bueno, a mí lo que se me ocurre o lo que me viene es que, aunque ahora ya se empieza a hablar de sesgos, porque se habla también mucho de sesgo de género, pienso que no somos conscientes realmente de cómo funcionamos. Yo no sé si conocíais los sistemas de pensamiento o qué porcentaje de decisiones son reflexionadas y cuáles no, porque en realidad la oportunidad la tenemos en ese 5% de decisiones que son reflexionadas. ¿Cuántas veces esta información no la tenemos? Como no sabemos cómo pensamos, no lo aplicamos en nuestra vida. Si realmente hubiera conciencia en las organizaciones de que esto pasa, claro, es que esto es cultural.
es que es cultural. Es que hay un comentario, no, pienso que no lo he leído, ¿no? Que decía, la cultura no será un problema. ¡Wow! ¿No? En una organización la cultura no es un problema, ¿no? Porque todo va a ir rápido. Em, para mí estaría muy bien, pues eso, que hubiera conciencia en las compañías y que hubiera, no sé, si formaciones, charlas o de alguna manera entendieran cómo funciona, cómo funciona nuestra mente, pero no solo para el trabajo, sino para nuestra vida diaria. Y eso ya directamente lo enlazas con tu vida profesional. Pero para ver la utilidad, porque es que es peligroso en las empresas, pero es que en nuestra vida también. Y dirías, Nuria, no siempre son negativos, ¿no? Los sesgos, No, a lo mejor no, también nos a ver, ayudan, ¿no? es que, claro, hemos hablado de sesgos y de atajos mentales, Mm, heurísticas. Y dentro de las mm, heurísticas están los sesgos, es una parte, pero la mayoría de atajos son buenos porque mm, estamos de pie, estamos hablando y estamos viviendo. mm, Normalmente no nos equivocamos, pero cuando hay que tomar decisiones importantes, hay que parar y decir, bueno, ¿y aquí puede haber algún sesgo que me esté afectando? ¿Estoy cansada? Es que es una cosa así tan fácil, ¿no? mm, Me pasó hace unas semanas con una amiga que íbamos a cenar y le digo, llevo el postre, ¿qué prefieres? ¿Tarta de queso o tarta de manzana? Y me dice, uff, lo que quieras, no puedo pensar. Llevo todo el día con mi hijo comprando. Claro, ella ya no podía más, ya estaba agotada, tenía fatiga por decisión. Em, Son cosas así que son muy sutiles pero que están en nuestro día a día. Si tú sabes que esto te pasa, si sabes que vas a tener una reunión por la tarde, pues oye, quizá media horita antes te tomas un café y te das un paseo y luego te sientas en la reunión. mm, ¿Sabes? Son cosas, al final son hábitos saludables también. total. Cuando has comentado lo de la fatiga de la decisión, hay veces que se busca este sesgo de forma intencionada, Sí. porque en las operaciones de Money al final llega un Mm, momento en el que te encierras con la contraparte y tus abogados, los abogados de un lado y los abogados de otro, y Mm, el objetivo es salir de esa reunión, sea la hora que sea, de la noche o de la madrugada, con mm. total. el acuerdo firmado. Entonces al final bueno, pues estás un poco ahí jugando con este sesgo, ¿no? Al final, por Sí. fatiga, pues al final acabas firmando, aunque a lo mejor, pues igual no es el mejor acuerdo al que podrías haber llegado, ¿no? Pero Mm. es curioso que muchas operaciones se programan, pues un poco apelando a incluso a Claro, este sesgo. ahí es importante saberlo y decir, bueno, pues voy a aplicar una checklist, voy a utilizar mi caja de herramientas para ver si alguno de estos sesgos está entrando aquí a jugar un papel en mi decisión. Muy bien, pues bueno, me parece, Nuria, que nos quieres contar una historia final antes de terminar, Sí, ¿verdad? muy Pues cortita, venga, sí, sí, adelante. sí. A ver, que os proyecto otra vez. Ay, no sé si se ve mi pantalla. No, ahora no vemos el documento. Vale, ahora sí, ¿no? Ya está. Vale. Bueno, pues es que estaba escuchando un podcast, bueno, de los cientos de podcasts que escucho, y me encontré con esta palabra que es palimpsesto, que me pareció una maravilla. Esta palabra viene del griego palin, de nuevo, y psao, de raspar. Y el palimpsesto era un pergamino que se raspaba para escribir algo nuevo encima, ¿no? Lo reutilizaban. Pero claro, las huellas de lo que había antes nunca desaparecen del todo. Entonces, se me ocurrió que era como cómo funcionan nuestros pensamientos, ¿no? Cada decisión, cada error, todo deja una marca. Y lo intentamos escribir de nuevo, hacemos nuevos análisis, hacemos nuevos métodos, pero por debajo siempre están las trazas de lo que una vez creímos que era cierto, ¿no? Entonces, los sesgos cognitivos son como esas antiguas escrituras, ¿no? Del palimpsesto, que son capas invisibles, pero que influyen en nuestro presente. Y
y no se borran del todo y podemos verlas ligeramente, pero podemos escribir sobre ellas con conciencia. Así que, bueno, quizá lo verdaderamente inteligente no es empezar de cero, sino pues ir leyendo nuestras capas, ¿no? Y bueno, he empezado la sesión con una frase que la he adaptado, que era de Viktor Frankl, y que bueno, seguro que ahora le dais más sentido. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y hasta aquí mi charla. Muchas gracias, compañeras, también. Muchas gracias al foro. Muchas gracias, Nuria. La verdad que ha sido una sesión muy interesante y muy útil para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Ya somos conscientes de que los sesgos están en nuestro día a día y bueno, que además no sirve nuestra experiencia o nuestro conocimiento para librarnos de ello, ¿no? Lo que sirve es ser conscientes de cuándo pues nuestro cerebro nos puede jugar estas malas pasadas. Y bueno, pues has contado historias, ¿no? De WeWork, de Credit Suisse, la burbuja, la OPA del BBV, que al final pues vemos que afectan hasta en los equipos más preparados. Así que nada, es muy bonita esta frase final. Has puesto también otra muy bonita que decía que la calidad de nuestras decisiones pues depende del tiempo y de la energía que le dediquemos. Así que, bueno, pues muchas gracias por tu valioso know-how. Seguro que lo recordaremos en nuestro día a día muchas veces y ojalá que nuestras decisiones a partir de ahora pues sean más un reflejo de esas reflexiones conscientes y valientes y no de nuestros sesgos o de nuestros atajos. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestra participación. La verdad que para nosotras es un verdadero placer pues organizar estos espacios de compartir conocimiento y experiencias. Y bueno, pues simplemente para terminar, queremos hacer un avance sobre el próximo evento que tendremos en el Foro Financiero, que será un evento sobre seguros y tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la sede de AIG, gracias a la colaboración de una de nuestras socias, María Victoria Valentín Gamazo, que es Head of Financial Lines en AIG para Iberia, y muy pronto pues recibiréis la invitación. Así que muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. adiós. Hasta luego.